Hola, hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Nayeli García y soy editora en Lumen y Alfaguara, México. Y estoy muy contenta porque hoy tenemos aquí en la mesa a Didi Gutiérrez y a Elvira Lisiaga. Ambas son autoras de Casa, de Penguin Random House Grupo Editorial. Y estamos hoy reunidos para presentar sus novelas de manera conjunta. Entonces, Didi Gutiérrez es autora de La alegría del padre, su primera novela en Alfaguara. Es una historia narrada en primera persona. Voy a dar algunas características generales de las dos obras para abrir la conversación. Pero claro, antes, muchas gracias a la Filminería por invitarnos a presentar estas obras y muchas gracias también a ustedes por venir y a la editorial por traernos. Bueno, como les decía, La alegría del padre es la primera novela en Alfaguara de Didi Gutiérrez. Es una historia narrada en primera persona. Esto quiere decir que quien narra es personaje de la novela misma y es una mujer llamada Abigail, que nos va contando acerca de su relación con su padre y acerca de sus recuerdos de infancia, ¿no? Hay un conflicto que es una enfermedad del padre, digamos que ese es como el motor de la narración, que sirve para fortalecer la relación entre los dos personajes y para establecer un trenzado de memorias y de anécdotas y de reflexiones de Abigail sobre el mundo, sobre su manera de vivir, de habitar el mundo, de habitar particularmente México. Esta novela tiene un montón de referentes noventeros y que nos remiten a una vivencia de la Ciudad de México muy cercana y muy íntima a la vez, ¿no? Hay uno de los pasajes favoritos para mí es un evento en una ceremonia de estas ceremonias de los lunes en México, en las escuelas públicas al menos, cada lunes se rinden honores a la bandera, ¿no? Entonces todos los niños van, no soy una niña, perdón, todos los niños van vestidos de blanco y cantan el himno nacional y, ¿cómo se llama la otra? Y el toque de bandera, claro. Entonces se cantan estas dos melodías bastante marciales y bélicas, sanguinarias, en honor a la bandera, y hay una escolta que recorre el patio escolar, en fin. Ese tipo de burbuja, de universo de una niña que está habitando ese momento con el honor y con la felicidad de pertenecer, ¿no? Que es un sentimiento bastante universal que está explicado o representado en esta novela de manera muy íntima. Esa es solo una probadita de lo que pueden encontrar aquí. Y bueno, y también está Elvira Lisiaga, que ella es autora de Las Vigilantes, publicada en Lumen, que es su primera novela en Lumen. Acá también tenemos una narradora, una narración en primera persona de Julia, que es una mujer en su temprana juventud que está de vuelta en México, en su país, después de haber estado un tiempo en Estados Unidos estudiando escritura creativa, ¿no? Entonces regresa a México con la experiencia de haber pasado por esta estancia en el extranjero y pues empieza a encontrarse a sí misma, a buscar, a indagar quién es ella de regreso. Le pide a su mamá, un poco a regañadientes de la madre, que le rente un espacio, un cuarto en la azotea de la casa, y pues desde ahí ella va también haciendo como un viaje hacia el interior y explorando sus recuerdos de infancia y de juventud. Acá hay puntos en común entre las dos novelas. Por ejemplo, es que en Las Vigilantes también hay una enfermedad que mueve la trama, que mueve los recuerdos, que establece estos puntos de conexión entre distintos momentos de la vida de Julia, y es la enfermedad de su hermana Celeste, que falleció y que murió siendo niña, ¿no? Y que fue una niña que requería cuidados especiales. La relación entre Julia, Celeste y la madre de ambas pues fue compleja por la vivencia y por las exigencias que tenía el cuerpo de la pequeña.
Y me parece muy, muy bello que, obviamente, sin haberse puesto de acuerdo y sin que eso fuera parte de un plan editorial premeditado, pues hay vasos comunicantes entre estas dos novelas, y por eso era importante para nosotros presentarlas juntas, establecer un diálogo. Creo que Didi y Elvira se conocen fuera de estas ferias, fuera de estos eventos, seguramente han platicado, pero me gustaría mucho establecer una conversación pues a partir de esos puntos, ¿no?, de unión entre sus dos narrativas en cuanto a la exploración de la memoria, o sea, la reelaboración de una memoria entre ficticia y personal. Yo, que las conozco, que tengo el placer de que sean mis amigas, siento que hay bastante de ellas mismas en sus narradoras, y sin embargo se trata de fabulaciones, ¿no? O sea, son historias basadas en cierta manera en la vida propia de mis dos amigas, pero pasadas por el artificio y por el truco de la ficción, ¿no? Entonces creo que eso sería un buen punto para empezar. ¿Cómo fue para ustedes recuperar algunos de estos elementos, ¿no?, de estos gestos, por ejemplo, los honores a la bandera, enseñarle a escribir a alguien? En Las Vigilantes hay un proceso de cierta alfabetización. Julia le enseña a una mujer que vive en un refugio para mujeres embarazadas, embarazadas de manera no deseada o con embarazos pues problemáticos respecto a la voluntad de ser madres. Le enseña a una de ellas a escribir una carta para su futuro hijo o hija, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gesto de enseñarle a alguien a escribir, sé que es una experiencia personal que Elvira tuvo, que ella ha enseñado el lenguaje escrito a algunas personas, y me gustaría que nos platicaran un poco de cómo fue agarrar cómo eligieron qué momentos de su vida o qué momentos de sus reflexiones tomar para pasarlos por este tamiz ficcional. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Luis? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Qué bueno que vinieron a gastar su sábado con nosotras y no en otro lugar. Yo sé que la autoficción está como muy prejuzgada en estos días, y creo que Dalia Lacerda tiene razón en decir que es sobre todo porque la escriben mujeres. Como que te preguntan Zambra hace la broma siempre de que uno tiene que decir qué tan porcentual autobiográfica es su novela, y yo siempre hago la broma de que la mía es como un 67. Porque es una novela que empezó en un taller de escritura autobiográfica al cual yo me metí solo un poco porque me interesaba el gesto de desarrollar algo, como por destrabarme casi, porque una amiga abrió el taller y lo daba a otro amigo, entonces como que fue un gesto casi como quien se mete a clases de bordado. Y ahí empecé a escribir escenas chiquitas y aparentemente inconexas, que con el tiempo se fue revelando que eran Julia, Catalina y Silvia. Y es en parte autobiográfica porque, yo creo que porque es mi primera novela. Sé que es una respuesta muy poco complaciente, porque no tendría por qué tener que ver, pero fue un ejercicio en el cual yo nunca sabía qué iba a pasar con ellas. Tenía una idea del final, pero todo el tirar en el desarrollo de la escritura fue como recordar, entrevisté a mi mamá, entrevisté a mis tías, como que se volvió un proceso bastante documentalista, mientras paralelamente yo trabajaba en guiones de documental, tanto audiovisuales como sonoros. Entonces siento que yo tengo un trabajo interesante y que me gusta mucho con el testimonio, y que en un principio yo me planteé construir algo a partir de esas voces que tenía. Entonces, aunque las palabras y los diálogos de Julia, Catalina y Silvia no son realmente testimonios, son como falsos testimonios. Y yo pienso que hasta ahora, solo tengo una novela, pero hasta ahora mi única posibilidad de trabajar, o sea, como lo único que sé hacer es crear testimonios y a partir de ellos crear una narrativa coherente. Entonces, yo creo que mi trabajo que me paga la renta se mezclaba con el trabajo que nunca me ha pagado la renta, ni me lo pagará al parecer, que es la escritura de libros.
y se asemejan en ese sentido con la vida cotidiana. Entonces yo también entrevisté a Julia, entrevisté a Silvia, entrevisté a Catalina como si fueran personas reales. Y hubo un momento en donde me di cuenta que lo que tenía era 3 personajes muy definidas, pero que tenía que construirles un aparato narrativo donde pudieran vivir. Entonces, bueno, como que siempre estuve como entre las mujeres de mi familia, mi propia experiencia. Yo conozco este tipo de refugios, mi mamá es voluntaria en ese tipo de refugios, mi mamá es terapeuta como la mamá, pero bueno, no es esa señora, ¿no? Ni yo soy Julia, porque bueno, además Julia es muy joven y yo ya no. Pero casi como que volviendo a la pregunta del porcentaje, que me parece muy chistosa, para mí es muy difícil definir y también me parece como muy interesante que no sea definible, es decir, que no importe, ¿no? Yo, por ejemplo, me leí La cabeza de mi padre de Almadelia Murillo convencida de que era ficción y luego me enteré de que nada en eso era ficción y me dio igual, o sea, como que dije, ay, cabrón, qué historia, que sí sucedió, pero la construcción era tal que más la experiencia de la lectura que su correspondencia con la realidad. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Fíjense que yo hoy que estaba haciendo el aseo de mi casa antes de venir, porque pues uno hace eso, y estaba yo reflexionando, ¿no? Los nuevos lugares donde nos ponemos a pensar, cómo ir al tianguis, cómo hacer el aseo y así, y me salió la idea de que la memoria es bastante ingrata, ¿no? Yo creo. Yo la primera vez que vine aquí a la feria me la presentó mi hermano. Mi hermano me presentó el primer libro ya que me recomendó, que era pues uno muy malo, la verdad, o sea, fue, bueno, no malo, pero sí dices una chava leer Mario Vargas Llosa a los 15 años, pues estaba bien horrible, y o sea, como un montón de cosas que tiene que ver y que tenía que ver con filminería, y neta, cuando hoy me puse a pensar en la mañana así de cuál fue mi primer recuerdo así que tengo de venir a esta feria, me apareció cuando a mi hermano se le perdió el boleto, ¿no? del estacionamiento, ni siquiera tenía que ver con la FIL, sino donde dejamos el coche, sabes que venimos a la FIL una vez, y a mí me andaba del baño y entonces me estaba así súper haciendo. Y yo dije, claro, esto es la memoria, ¿no? O sea, la memoria es bien ingrata porque, o sea, lo cuento porque tiene que ver con la respuesta, no crean que me estoy acá divagando, sino que la memoria, al fin y al cabo, el mecanismo de la memoria sí creo que es como eso, como ingrato, ¿no? La selección de lo que yo hice en este libro y que sí parte necesariamente como el detonante principal de la novela, sí tiene que ver con mi vida, porque fue una noticia en la familia con respecto a la enfermedad de mi padre, una enfermedad que tuvo mi padre hace unos años. Si bien eso sí, digamos en términos de porcentaje, pues sería si hablamos como los porcentajes de los que hablas, pues sería justo como un 20%, ¿no? En mi caso. Pues lo demás, o sea, digamos, toda la selección de lo que está vertido finalmente en esta novela, pues está basada justamente en este mecanismo de la memoria que siempre es muy ingrato, porque necesitamos como los momentos, o sea, digamos, yo tengo pésima memoria de mi infancia, o sea, de veras, a mí me preguntan y tengo ni idea, y ahora lo he notado con mis sobrinos y también no se acuerdan de nada, y digo, no sé si es una tara familiar, o es que a lo mejor, bueno, lo que nos han llegado a decir, bueno, pues es que a lo mejor tuvieron una infancia feliz y entonces no se acuerdan de nada, ¿no? Quién sabe, pero sí lo creo, o sea, en parte creo que tiene un poco de razón, no porque hayamos tenido una infancia excelentemente feliz, pero vamos, o sea, como tranquila, pues, porque de lo que nos acordamos casi siempre es de cuando, no sé, la única vez que mi papá me gritó, ¿no? O sea, como que, y no nos acordamos de cuando nos abrazó mi mamá, o sea, como que esa es la memoria, ¿no? O sea, necesitamos a veces para recordar un poco esos pasajes que son a lo mejor más amables, más alegres, más chidos, a veces necesitamos momentos tremendos. Mientras lo estás recordando en tu vida cotidiana, donde la vida más o menos fluye, donde la vida más o menos está, ¿no?, desarrollándose de manera cotidiana y sobreviviendo, no recuerdas, te viene a lo mejor nada más el trauma, ¿no? Pero cuando estás atravesando un momento traumático o de crisis, es ahí cuando se abre la memoria
digamos, cuando se abre la puerta de la memoria de los eventos o de los sucesos, eso, ¿no? Que a lo mejor pienso, no sé, terminas con un novio, con una novia, y cuando no estás con ella, con él, estás recordando, claro, cuando fueron mega felices, ¿no? O sea, empiezas a recordar todo lo… y parecía que no pasó nada malo para llegar a donde llegaron. Entonces, un poco es eso, ¿no? Yo creo que en mi caso, en específico en esta novela, para que finalmente terminara llamándose La alegría del padre, porque además es un título que decidí casi al final, o sea, no empecé pensándola así y la escribí así, sino que surgió al final el título, pues sí tuvo que ver con eso, ¿no? A que mis personajes estaban sometidos a un momento muy crítico en sus vidas, o sea, un momento en el que los dos, tanto Abigail, la hija, como el padre, Rafael Ángeles, estaban a punto de eso, de perder su lugar en el mundo conocido hasta ese momento para ellos dos. Y yo me pongo en sus zapatos y digo, pues qué cañón, ¿no? O sea, qué momentos esos canónicos, ¿no? En los que la vida de pronto nos dice, bueno, pues todo esto que conocías al otro día se va a terminar y ya no puedes nada más que hacer que seguir caminando o caerte un ratito y luego volverte a parar. Creo que en esos momentos, porque eso sí también tiene que ver con mi propia historia vital y experiencia, pues es ahí donde surgen estas escenas que a lo mejor en mi caso están como más dotadas de humor, ¿no? Que tiene que ver que están abordando la muerte de alguna forma o enfrentando un duelo desde un punto de vista más cotidiano, o sea, pensando y entendiendo que la muerte está siempre a nuestro lado, o sea, está sentada siempre con nosotros al lugar a donde vayamos o donde estemos. Entonces, creo que un poco eso, ¿no? Y otra cosa autobiográfica que necesariamente tiene que estar y que sería a lo mejor ese otro, pongámosle, si dije 20% que fue el detonante, pongamos, no sé, a lo mejor otro biográfico que sería unos 40% más, o sea, ya vamos 60, ¿no? ¿Ya? Ese 60, o sea, ese 40% tiene que ver con las emociones. Todas las escenas que ya están ahí, si bien no me sucedieron, si bien no nos sucedieron como están descritas ahí, las emociones que las evocaron y que yo rescaté y que pude pues pasar al papel, sí son absolutamente las mías. O sea, es así. Yo admiro mucho a un poeta que se llama Orlando Mondragón, mexicano, muy joven, médico, y él dice que la literatura es la historia de las emociones. Entonces sí lo creo. O sea, para mí este libro es un libro de emociones y en ese sentido el 40%. Y ya el otro que resta, que no me hagan la suma, que creo que me faltan 40, ¿no? No sé qué. Esos 40 es invención. Me gusta mucho el sistema de porcentajes de las dos. No, y ya en serio es súper interesante eso, ¿no? Que no necesariamente estas novelas no son una bitácora del día a día o no son una bitácora de cronograma de lo que pasó en sus vidas, pero hay una clave de esto que mencionaba Didi y que también estaba en el comentario de Elvis, sobre la fidelidad de las emociones. Ambas novelas, otro punto en común que tienen es que las narradoras son bastante falibles, es decir, no leemos aquí la representación de mujeres perfectas que siempre saben qué decir, qué hacer, de qué manera actuar, más bien en muchos momentos son torpes, en algunos momentos son guiadas quizás no por la mejor versión de sí mismas, por no decir mala onda. No, tienen arranques de rabia o tienen arranques de envidia o tienen arranques de querer salvar al otro de una forma pues que nadie te enseña cómo salvar a otra persona, ¿no? Y en el afán de ayudar pues llegan a intrometerse en la vida de los otros personajes. Y creo que esos 60%, 40% que estaban diciendo ambas, pues permiten una honestidad en la narración en esos términos, ¿no? De representar lo falible, lo contradictorio y lo torpe que pueden llegar a ser las relaciones humanas, ¿no? En esa línea, ¿qué les interesaba a usted? Me siento ya bien haciendo el examen, pero no, es más una conversación, ¿no? No tienen que responder, pues, pero me preguntaba mientras las leía como,
de qué manera trabajaron que un personaje o que sus narradoras fueran falibles sin llegar a ser inverosímiles. O sea, porque tampoco es que, ya sabes, entre a su casa de, no sé, o esté en una presentación del libro y apague la luz. Eso sería como, ¿por qué hizo eso? Los errores que cometen son bastante… Yo fui bastante empática, ¿no? O sea, nunca me cayeron mal, como que más bien decía, sí, pues quizás yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? O esto se parece a cuando yo hice tal y luego me sentí culpable 15 años. Entonces, la representación de estas mujeres falibles, que además me parece algo bien contestatario y bien pues, revolucionario hasta cierto punto, porque con todas las oleadas de feminismo y de despertar de la conciencia que afortunadamente hemos vivido, de pronto también han aumentado los mandatos de ser las mejores compañeras, las más, yo sí te creo siempre, yo te apoyo siempre, yo estoy aquí siempre, y pues en este caso, en Las Vigilantes y en La Alegría del Padre, estas dos mujeres son muy valientes y tienen carácter muy fuerte, pero no son siempre lindas, siempre bien portadas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de como ir mezclando, obviamente no solo ustedes mismas ahí, sino jalando de otras mujeres o de otras representaciones? Bueno, yo no sé si en este periodo de escritura fui tan… O sea, como que no sé si durante el proceso me esforcé en hacer una personaje cuestionable, ¿no? Creo que tiene que ver con varias cosas. Primero, con la intención de crear un libro bien escrito. Es decir, como queriendo crear un personaje real, es decir, como bien caracterizado, que fuera tan importante, que estuviera bien hecho como también un aparato narrativo, es decir, que sea una mesa de 4 patas, que no se tambalee, que no se caiga, que cada personaje sea alguien con quien te podrías encontrar en la calle, que a ratos es tú, a ratos es tu mamá, a ratos son tus amigas, a ratos es tu tía, a ratos es la persona que peor te cae. Y creo que tiene que ver también un poco por lo menos en el caso de Las Vigilantes, cómo se desarrolla la historia, que se desarrolla en los encuentros entre otras mujeres. Es decir, casi toda la novela sucede en escenas en donde está Julia, la narradora y protagonista, con su madre, que es esta terapeuta que se acaba de jubilar y que ya no puede ser la madre que Julia necesita, y Julia con Silvia, sobreviviente a la violencia, embarazada, y decidiendo que no quiere ser madre y decidiendo que quiere aprender a escribir una carta para escribirle una despedida al bebé que tiene en la panza. Entonces, el hecho de que la novela se desarrolle en encuentros entre diálogos, entre escenas donde uno, como en la vida real, puede decir lo que piensa o esconder lo que realmente piensa y decir otra cosa, pero que está mintiendo, hace que la novela permita que sea una novela también de personajes y que los personajes en su ambivalencia, en su fragilidad y fuerza, sus dilemas éticos y morales, esas contradicciones afloren. Entonces es curioso porque creo que a veces cuando se escriben historias como muy épicas, la trama puede llegar a ser como mucho más importante y quizá tragarse a los personajes, como muchos viajes del héroe. Entonces lo que más importa quizá es el mensaje de la novela, y aquí un poco lo que importa, creo, es estar con ellas a lo largo de los errores que cometen. Eso también es porque yo tengo una relación tan cercana con el error que no sé si podría no escribir a alguien igual que yo, ¿no? Y creo que escribí a estas 3 mujeres muy hacia adentro, como muy… ¿Qué piensan? ¿Qué callan? ¿En qué momento dejan de hablar? ¿En qué momento escuchan? ¿En qué momento le están imponiendo su visión a alguien más? Cosa que me parece que todos hacemos todo el tiempo. Y bueno, me interesaba mucho como a través de ellas cuestionar qué es ayudar, qué es acompañar, pues porque ellas están en una situación en donde creen que pueden ayudar y quien realmente necesita ayuda son ellas. Entonces, esa malinterpretación me interesaba, pero no fue hasta que creo que tuve como un buen machote de la novela para decir como, bueno, aquí lo que hay es una novela que para quien esté buscando feministas heroicas, no va a ser, ¿no? Pues creo que en mi caso quizá
como esta novela también me llevó mucho tiempo escribirla, o sea, digamos, cuando yo ya había explorado como el personaje de Rafael durante casi 3 años, no como novela, sino más, perdón, como diario, y no ni siquiera es que fuera como Rafael, sino que era justo mi propio padre en un diario, en fin, de todo el proceso de la enfermedad, regreso un poco a la realidad. Pasaron varios años y entonces esos años a mí me sirvieron un poco como para cuando realmente me aboqué a escribir la novela, que fueron esos 4 años después, como tener algunas cosas claras, ¿no? Como ciertas intuiciones al respecto de cómo iban a ser mis personajes, y quizá tendría que responder otra vez como con la anterior. Estaba consciente de la situación por la que estaban atravesando o iban a atravesar mis personajes. Y entonces, ¿quién es? O sea, ¿quién en un estado de crisis es demasiado inteligente y correcto? Nadie. Bueno, yo pensé, o sea, yo pensé en mí, yo pensé obviamente en amigos, en gente que conozco, en libros que he leído, en fin, nadie, pues, ¿no? Por eso optamos en la actualidad, exactamente en esta actualidad que nos exige hiper perfección o hiper compromiso o hiper todo, porque así es el capitalismo feroz, ser eso, ¿no? Como completamente buenos, completamente, o sea, como modelitos perfectos. Y yo dije, no se puede ser modelito perfecto en un mundo de las emociones. O sea, si estamos en el mundo intelectual, pues aquí estamos, aquí las tres hablando muy inteligentemente de nuestras novelas, pero si yo me meto a mis emociones que me llevaron a escribir este libro, me pongo a llorar. Y entonces a lo mejor iban a decir, ay, no, y esa qué pena, ¿no? Porque yo cuando veo llorar a alguien a veces, yo lo acepto, o sea, es una sensación rara, ¿no? O sea, como que dices, chin, ¿cómo la consuelo? ¿Cómo? ¿No? O sea, como que incomoda. Me interesaba, ¿no? Me interesaba mover entonces en ese sentido al lector y a la lectora, porque a mí la literatura que más me gusta es precisamente esa que a nivel corporal te atraviesa. Y para atravesarte, lo que es exactamente correcto pasa como de manera casi que ni te das cuenta. Y en cambio eso que a lo mejor te desestabiliza un poco, te incomoda, lo demasiado frontal, lo demasiado… Además, bueno, eso, para cerrar la idea, ya me surgió otra, pero bueno, eso, o sea, como que eso es lo que me interesaba ver cómo se manifestaban los personajes en ese estado. Más allá de si pensar en el feminismo y eso a la hora de escribirlo, la verdad es que pensaba como humano, pues, o sea, como cualquier persona, que si estamos en una situación nuevamente así, ¿cómo vamos a reaccionar? Pues abrazas el error porque lo abrazas, porque seguramente te vas a ir equivocando en el camino de maneras insospechadas, ¿no? Y otra cosa es que no lo quería decir porque no me acuerdo de la obra de teatro, pero me acuerdo que hubo una temporada o hubo una corriente como de teatro, creo que sí, no sé, como en los 2000, quizá finales de siglo, donde una especie como más o menos relacionada a la narraturgia, o sea, la narraturgia es como si estuvieras narrando, pues sí, ¿no? Como… ¿cómo podría definirlo? Es que bueno, no nos vamos a meter en cosas técnicas, pero es como si es una obra de teatro narrada, tal cual, ¿no? O sea, como que estás… Y entonces yo no me acuerdo de la obra, pero sí me sorprendía mucho que los personajes de esa obra de teatro estuvieran diciendo lo que usualmente no dicen, o sea, como que está revelado el mensaje de lo que no dices y lo está diciendo también. Entonces, como que a mí revelar las cosas, o sea, dejar al descubierto como el mecanismo de las cosas, de nuestros errores, de que si te caes, de que si te levantas, de que si eructaste, de que si te echaste un pedo, de que si no sé, o sea, ese tipo de cosas a mí me interesan porque revelan ese mecanismo y no solo eso, de alguna manera construyen como un puente de empatía con el otro. O sea, para mí el error, al abrazar el error me permite entrar como en esa empatía con el otro ser humano, como persona, y quería ver si funcionaba en la literatura y creo que más o menos sí. No, es que yo quiero saber si en la narraturgia se leen las acotaciones. Es que o sea, se lee todo, es como, y no se actúa, o sea, están narrando, literalmente es así, o sea, el texto y están en el escenario así, narrándolo. Wow.
sí, justo yo me acordaba de una obra que vi en los 2010 en algún momento que se llamaba Más famosos que el Guggenheim. No me acuerdo del director, pésimo, pero bueno. ¿Tú te acuerdas? Sí, creo que es Ay, fuimos, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, en fin, pero sí, se me fue completamente, no te preocupes. Nada, que también quería decir mientras las escuchaba hablar, ambas vienen de ejercicios previos con la ficción. Elvis, como nos contaba, pues es guionista de radio y también es locutora y también es de las personas que hace las entrevistas más increíbles que yo he escuchado. Y es como un desarrollo de esa escucha y de esa, cómo entrevistar a tus personajes, ¿no? Y bueno, está ahí en la mesa, pueden ver su primer libro de cuentos, Carolina y otras despedidas, en donde pues también están, hay ciertos puntos, ¿no? Como en común con las vigilantes. Y quería mencionar también del lado de Didi, su trabajo con los fanzines y su trabajo con una antología de ficción que ella coordinó, una antología muy, muy particular en donde hay mucho de ella, hay mucho de su poética personal, que se llama Las Elegantes y está publicada por Paraíso Perdido. Entonces, también creo que el trabajo de ambas, escuchando a las otras, aprendiendo a imitar quizás en algún momento de la antología las voces de estas escritoras que reuniste, está en la capacidad de escucha y en la capacidad de empatía, de empatizar, ¿no? De generar emociones en el cuerpo al leer, ¿no? Que es algo que se logra pues, de manera muy potente en ambos trabajos. Y esta feria tiene una particularidad que es que las sesiones son muy cortitas, entonces nos quedan 15 minutos más o menos para cerrar, para platicar un poco, también abrir el micrófono para ustedes y organizar una pequeña firma de libros. Si traen su libro, me gustaría que aprovecháramos la presencia de ellas dos aquí para que los firmen. Si no, por acá están a la venta también. Pero antes de pasar a la firma, ¿hay alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran decir del lado del público? Sí, señor Uchín. Sí. Eduardo Uchín, editor de Letras Libres, y genial ensayista. Felicidades por ambos libros. Me gustó mucho lo que platicaban sobre cómo la experiencia personal o la experiencia vivida se transforma en ficción, pero también es fascinante cómo sucede lo contrario a veces, ¿no? Cómo la ficción se ve reflejada en la vida de los lectores, como que un lector encuentra en ciertas ficciones cosas de su propia vida. Ustedes que han tenido encuentros con lectoras, con lectores, ¿se han sorprendido de algunas lecturas que han hecho sus lectores y lectoras de sus propios libros? Sí, me encanta tu pregunta. Yo estaba bastante convencida de que de mi fracaso literario con Las Vigilantes, porque las personajes son demasiado reales y cometen muchos errores y de hecho hubo un momento con la editorial en donde nos dimos cuenta que el equipo de promoción no sabía cómo promocionarlo, porque ninguna de ellas era mujeres en las que te quieres convertir, pero que son mujeres que ya somos. Y justo eso que yo pensé que me iba a llevar al acabose fue lo que ha hecho que creo que tenga un lindo camino. La verdad, ha sido muy bonito porque es sorprendente cómo los libros llegan a sus lectoras o lectores. Y entonces este libro empezó a encontrarse con psicólogos, con terapeutas, con enfermeras, con mujeres que trabajan en refugios, con mujeres sobrevivientes a la violencia intrafamiliar, con mujeres que no desean ser madres, con mujeres que hacen acompañamiento de muchos tipos, con, por ejemplo, gente que acompaña a comunidades buscadoras. Y eso para mí fue así como lo más lindo, porque uno piensa que el objetivo verdadero es terminar un libro, ¿no? Porque te estás poniendo a prueba a ver si de veras eres capaz de terminarlo, ¿no? Que es bastante difícil porque tú crees que no vas a poder. Y en realidad el verdadero objetivo son las redes de conversación que crea un libro. Es muy impresionante. Yo he recibido
muchas mujeres que están lidiando con la contradicción y la ambivalencia en la maternidad, que fueron madres sin haberlo logrado porque no las dejaron abortar o porque en su camino a abortar se encontraron con grupos antiabortos que las convencieron o les pusieron una barrera o les pusieron fetos de plástico en los brazos. Entonces eso para mí ha sido muy impresionante porque además también es verdad que todos, aunque no seamos madres o padres, somos hijes. Y esa conexión, hay gente que me dijo, yo cerré tu libro y le llamé a mi mamá, con quien no hablaba en años. Cosas así, y eso ha sido muy, muy bonito porque luego como que uno también crece con... Y lo digo, o sea, cuando haces libros y cuando haces documentales también, como que estás pensando un poco en cierto establishment imaginario, que es el que te da fondos, el que te da críticas, y a mí la verdad es que como que se me ha revelado bastante que realmente escribes para esa persona que necesitaba leerte. Y eso ha sido muy bonito y muy revelador porque toda esa jerarquía de voces negativas en tu cabeza mientras escribes un documental o mientras escribes una novela, desaparece porque cobra otras vidas, ¿no? Sí, yo también, ¿no? Yo creo que igual que Elvira, yo nunca creí que a alguien le interesara mi novela, pues ni a una editorial siquiera, ni siquiera llegar al lector, ni siquiera a una editorial. Por el tema, porque en términos de nuestra tradición literaria, la figura del padre siempre ha sido una figura muy polémica, y no nada más en la tradición, sino en nuestra propia realidad. En fin, había como varios elementos que sí me hacían pensar que pues nunca iba a publicar ese libro y tampoco era como que me preocupara mucho, porque al final se lo iba a regalar a mi papá a lo mejor en una autoedición o qué sé yo, pero ha sido muy sorprendente. La verdad es que en cada presentación o en cada círculo de lectura en el que he estado, me topo con gente que o está atravesando una situación similar o la pasó o nunca la ha pasado, pero dice que conoció algo que nunca había conocido, en fin, o sea, como que las maneras también de conectar con esos lectores que nunca sabemos quiénes son, bueno, en este tiempo sí, porque afortunadamente hay clubes de lectura y estas cosas que nos ponen de frente, es un misterio, pero sí que cuando creo que sobrepasas eso, ¿no? Como los personajes en sí, que sí es padre, que sí es madre, que sí es hija, que sí es... O sea, como todos esos papeles que nos toca desarrollar en la vida cotidiana que hacemos, y lo dejamos simplemente en lo esencial que son las relaciones humanas, o sea, que son complejísimas y que son contradictorias, pero que también son muy bellas. Es entonces cuando surge esa empatía también, ¿no? A mí me interesaba eso, construir incluso la voz de la narradora, que es también en ese sentido muy vigilante, o sea, y en eso también me identifico mucho con la novela de Elvira, porque siempre está mirando, ¿no? O sea, siempre es como está mirando a este otro ser, está escuchando, está abriendo su corazón y su cerebro y todo lo que la constituye para entender qué está ocurriendo tanto con ella como con él, con los demás, con el mundo. Cuando estás despierta a esa y la voz, además intenté y la construí que no fuera una voz juzgona, ¿sabes? O sea, sino que en efecto se equivoca, es mala onda, pero también es chida, pero también es, ¿no? O sea, entonces como cuando yo creo que el hecho de poner todo esto en poliedro, de alguna forma, es donde resonamos, más allá de la historia en sí, en mi caso, que sí, o sea, que sí ha habido, pues, casos muy específicos de padres e hijas, brotaron mucha gente. Yo pensé que no había papás chidos, ¿no? Y ha brotado de manera, o sea, de verdad estaban muy acallado toda la banda, ¿no? O sea, como que también así de, no, pues es que mi papá también está chido, pero por acá, ¿no? Como que, o sea, como cosas así que no nos atrevíamos también a decir y poner sobre la mesa, porque al final, pues eso también es la realidad y es otra parte de la realidad, ¿no? Que existe y que valía la pena más o menos, bueno, que mi editora afortunadamente consideró que valía la pena poner en un libro,
bueno, ya sí, ya no ser manuscrito, sino libro. Entonces, pues no sé, se me ocurre que ha sido eso y que ha acompañado a lectores y a lectoras que me han dicho, me llegó tu libro, me acaban de diagnosticar una enfermedad y me ha servido para sensibilizarme ante mi hijo, ¿no? O sea, que cómo lo va a afrontar, pero también una hija acerca de su papá, en fin, como distintas, cuando, insisto, dejamos como los papeles que nos toca desempeñar y nos volvemos humanos, creo que ahí es cuando entra y sin juzgar, ¿no? Pues así somos. Y ya. Ay, muchísimas gracias a ti por la pregunta y a ustedes dos. Ya tenemos 5 minutos para terminar el evento, entonces los invito a formar una fila aquí al frente para pasar a que les firmen algún ejemplar y continuar la conversación pues ya así en cortito para respetar el tiempo de los que sigan en el evento. Y muchas gracias a Elvira Lisiaga y a Didi Gutiérrez. Y un reconocimiento, gracias, y un reconocimiento a Fernanda Álvarez, que fue la editora de estos 2 libros, y a Mayra González también, que también colaboró en la edición. Nada más una mención, no están por aquí, pero las recordamos y las nombramos. Gracias. Donde quiera que estén. Se han muerto, no vayan a creer, o sea, sí viven, pero ya se fueron. Bueno, a mí me firman.